Comenzamos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Gracias por estar acá, los que están en la sala de Zoom, y bueno, súper bienvenidos a los que nos están viendo por YouTube en el día de hoy. Y llegó el día del lanzamiento de este libro tan esperado, tan vigente, y qué mejor oportunidad que hacerlo dentro del mes que estamos festejando de la psicología social en el 114 aniversario del nacimiento del maestro, del doctor Enrique Pillón Rivière. Así que bueno, yo personalmente tengo como muchas expectativas de lo que nos van a ir contando sobre este libro que abre tantas aristas para seguir pensando y para que cada uno pueda llevarlo a su praxis en las intervenciones cotidianas. Así que vamos a empezar este evento, podemos decir, de lanzamiento del libro Vínculos en entornos virtuales, con la palabra de la doctora Gladys Adamson. Bueno, gracias. Lo primero que quiero decir es la íntima satisfacción, la alegría, el festejo que es para mí y para nuestra comunidad educativa la aparición de un libro escrito desde la psicología social. Se celebra en realidad muchísimo todo lo que signifique un aporte. Cada libro que surge desde la psicología social para los psicólogos sociales y para las disciplinas símiles, digamos, aquello que nos permite una interdisciplina fértil, pero también la perspectiva de Pillón Rivière es no solamente escribir un libro académico o académicamente importante, cosa que este libro lo es, sino que pueda servir para el análisis de la vida cotidiana, el análisis de nuestro entorno, de nosotros como subjetividad, de la subjetividad epocal, de aquello que se proyecta hacia el futuro, con toda la incertidumbre que el futuro posee cada vez más, parecería, ¿no? O sea que los cambios que se van a producir siempre surgen como inesperados, rápidos, con lo cual la imagen de futuro es difícil de predecir, pero que de todas maneras hay indicios y hay ciertos ejes que tanto Aldana Neme como Federico de la Vega sientan como para pensar este futuro. Por un lado, los autores se posicionan desde la psicología social. En ese sentido es también una gran satisfacción que sean docentes y coordinadores de muchos años acá en la escuela. O sea que es una escritura que surge de esta comunidad académica, con todo lo singular y rico que tiene, por supuesto, no solamente lo culto que es cada uno de los autores, sino lo que se potencia en la producción colectiva, ¿no? O sea que es producto de esa riqueza singular y del intercambio, de lo intersubjetivo, ¿no? de esa epistemología convergente que suele ser tan potente en lo intersubjetivo, ¿no? En las diferencias, pero en la posibilidad de pensar juntos. Por un lado, los autores piensan la situación de la virtualidad y de los vínculos virtuales desde la ética de la posibilidad. Le llaman ética de la posibilidad por la ampliación del horizonte que implica lo online o lo virtual, tanto en los vínculos como en la posibilidad de que se abren en la educación o en el trabajo, o en la cultura, podríamos decir en general, en la cotidianidad, en su vertiente creativa, en su vertiente instituyente.
Pero tenemos que decir también que los autores no son ingenuos, en el sentido de que estas posibilidades no solo tienen una faz positiva, sino que también enuncian los peligros, ¿no? O sea, la adicción, por ejemplo, a los vínculos virtuales, ¿no? El encierro, la clausura que conllevan, ¿no? Como peligro, la acentuación de las desigualdades, ¿no? El control digital, el control que se puede ejercer sobre otros a través de lo virtual, y también la acentuación del individualismo, el narcisismo, ¿no? O esa transparencia obscena que observamos muchas veces en las redes, ¿no? Virtuales. Pero de todas maneras, el acento está puesto en la vitalidad, ¿no? De los lazos sociales y virtuales. Está puesto en lo instituyente, en lo creador que se abre como posibilidad frente a la virtualidad. La revolución digital es global, pero a los psicólogos sociales nos interesa específicamente sus efectos en lo microsocial, en los vínculos, en la subjetividad, en las redes, en la micropolítica, ¿no? Y la cotidianidad, digamos, en general. También van a hablar los autores de la ética de la democratización, ¿no? O sea, la posibilidad de la inclusión que tiene las tecnologías. Yo recuerdo que en los años 90, hicimos un trabajo en un barrio, en las afueras de Quilmes, un barrio muy precarizado, digamos, y ahí trabajamos con estudiantes del secundario, de una escuela, y eran chicos, pero enormemente inteligentes, lúcidos, creativos, crearon una revista, eligieron canciones, hicieron una radio comunitaria en la capilla del barrio, y yo pensaba, ¿no? En ese momento no estaba tan masificado lo virtual, era como que recién empezaba. Y yo pensaba las posibilidades que les daba a estos jóvenes que portaban rostro. O sea, inevitablemente en lo presencial portaban presencia, ¿no? Y despertaban muchos prejuicios. Con lo cual, la posibilidad de la tecnología les permitía, por un lado, elegir sus mejores imágenes, digamos, ¿no? Cómo querían presentarse, pero por otro lado les permitía ser reconocidos como tal, ser reconocidos por su creatividad, por su lucidez, por su inteligencia, ¿no? Y me parece que en ese sentido, cuando leí la ética de la democratización, inmediatamente me remitió, digamos, a esta experiencia, ¿no? Por supuesto que lo tecnológico no es absolutamente incluyente, ¿no? Porque para eso hay que tener el ingreso suficiente como para poseer mínimamente un celular, ¿no? Y los celulares actualmente no son específicamente una tecnología barata, ¿no? O sea, tiene sus límites, digamos, la posibilidad de inclusión. Me resultó muy interesante cómo los autores toman a Vygotsky, a Engels, en la concepción de que las sociedades cambian a partir de los instrumentos creados, a partir de la tecnología creada. Bueno, todo el análisis, digamos, de principios del siglo XX se basaba justamente en la revolución industrial, cómo la revolución industrial había creado una tecnología por el cual impactaba no solamente en la producción y en los modos de producción, sino en las relaciones de producción, o sea, en los vínculos. Y a partir de ahí, en las subjetividades, en la cultura, en la subjetividad. Y esto, o sea, se basan en estos autores que sería como mirar al pasado, digamos,
en autores donde apoyarse. Pero básicamente esto lanza una pregunta hacia el futuro, porque si hay algo que está cambiando vertiginosamente son las tecnologías, por los cuales esta teoría nos larga a un mundo de transformaciones, de impactos inimaginables, no solamente en la tecnología, sino en la socialización, en los vínculos, en las subjetividades, ¿no? O sea, en esta misma hipótesis, proyectada a futuro, lanza interrogantes inquietantes como mínimo, digamos, ¿no? O sea, cómo serán los vínculos y las posibilidades tecnológicas en el futuro, por los cuales cuáles serán las maneras de relacionarnos, los vínculos y por lo tanto la socialización y las subjetividades, ¿no? del futuro. Y la sociedad en general, los cambios sociales en general. Esto a mí me remitió a un artículo, Adrián Paenza siempre escribe artículos sumamente interesantes, pero me remitió a uno especialmente, que es el de las máquinas inteligentes, el de las computadoras inteligentes. Y me impactó mucho un artículo donde Paenza dice que a las computadoras le enseñaron a jugar al ajedrez, y logró que le ganara a Karpov, creo, que le ganó al campeón mundial de ajedrez, ¿no? Y aprendieron fueron programadas, mejor dicho, fueron programadas como para ganar siempre a cualquier contrincante del ajedrez. Pero, dice Paenza, lo realmente revolucionario fue cuando les enseñaron a jugar al póker. Porque el póker es como el truco. O sea, hay una parte basada en el engaño, en la picardía, en la mentira, en el anticipar posibles jugadas del otro, ¿no? Con lo cual crearon una máquina que no solamente estaba programada para determinadas jugadas, sino que pudiera aprender, pudiera a partir de los resultados ir aprendiendo y planificando o estableciendo la jugada futura. Y las máquinas aprendieron a jugar al póker. Y esto hizo que los jugadores de póker aprendieran de las máquinas, porque las máquinas traían soluciones y jugadas que ningún jugador de póker había imaginado. Con lo cual, esto de que las máquinas aprendan y que nosotros terminemos aprendiendo de las máquinas robots, nos abre, digamos, un capítulo inquietante con respecto a la tecnología, pero que de alguna manera los autores anticipan, ¿no? O sea, si esta hipótesis la tomamos, ¿no? Que los cambios tecnológicos de los instrumentos modifican, digamos, las relaciones entre las personas, los vínculos, la cultura, la sociedad, la socialización y las subjetividades. Pero bueno, les decía que los autores abrían ciertos ejes, digamos, como para pensar el futuro. Este por lo menos es uno de ellos, ¿no? También una parte que me resultó muy interesante es cómo historizan, ¿no? La evolución tecnológica, desde la imprenta, el teléfono, la radio, la televisión, ¿no? Y el impacto, digamos, en la subjetividad, y no solamente, digamos, los instrumentos que nos ayudan a producir de manera diferente, ¿no? Porque los robots son una realidad en este momento en la industria, ¿no? Sino en el manejo del ocio también, ¿no? Para el ser humano. Los momentos del ocio se han llenado de tecnología, ¿no? Se han llenado de las series, por ejemplo, que es algo que los autores relevan como ocupando un lugar importante en el ocio humano. Pichon Rivière
nos desafía, digamos. ¿Por qué me parece importante este libro? Porque Pichon Rivière nos desafía a aceptar las condiciones que nuestro momento histórico nos presenta. No retroceder frente a los desafíos, frente a aquello que nos desconcierta, que hace temblar el piso donde pisamos, ¿no? Pero no solamente nos desafía a tratar de comprenderlo, de incluirlo, de pensarlo, sino que nos desafía a operar sobre ellos, ¿no? A una praxis que nos lleve a la acción reflexiva, ¿no? Pero acción que modifique y que nos modifique. En ese sentido, el libro culmina, digamos, con propuestas muy, muy ricas acerca del saber hacer con los vínculos, el saber hacer online, técnicas, ¿no? Técnicas de la técnica, o sea, cómo se pueden utilizar distintas técnicas a partir de los instrumentos y de lo online e internet. En ese sentido es muy completa, digamos, ¿no? Son muy interesantes, las dos partes del libro son sumamente interesantes, ¿no? La primera porque se ocupa de nuestra cotidianidad, de las selfies, del Facebook, de la imagen, del individualismo, ¿no? Con un gran despliegue de temas que se analizan. Y en la segunda parte está esta parte fundamental que tiene que ver con la praxis, a las cuales Pichon Rivière nos invita siempre, ¿no? Frente a lo nuevo. Asumirlo, comprenderlo, pero avanzar, digamos, en operar con ellos, sobre ellos, con ellos. Y esto es lo que los autores toman con plenitud, ¿no? Al publicar este libro. Bueno, este libro queríamos que fuera presentado en la Feria del Libro del 2020. Estaba planificado para la Feria del Libro de mayo del 2020. Pandemia mediante, aquí estamos. Pero bueno, esperemos que en mayo del 2022 estemos otra vez ahí en la Feria del Libro, ampliando y pudiendo invitar a nuestro público, que en general es muy adepto, digamos, a la psicología social y a estas novedades. Yo quiero agradecer a los autores esta producción y bueno, decirles que celebro muchísimo esta nueva aparición. Y esperamos el próximo, por supuesto. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Gladys Adamson. Sí, esto que trae, ¿no? Como, bueno, para los que pueden llegar a pensar que el libro lo hicieron para pandemia, no, estaba pensado de antes, las investigaciones venían haciéndose, ¿no? Y como se dice en el último tiempo, la pandemia fue como que, bueno, en algún punto empujó, reposicionó. Y este libro toma justamente muchísima más vigencia y despertó como muchísimo más interés a raíz de cómo se potenciaron estos vínculos de la virtualidad. Así que ahora lo vamos a invitar a Emanuel Santoro, que es egresado de la escuela y que tiene una consultora donde trabaja mucho sobre lo que son los vínculos y las tramas vinculares virtuales en las redes y demás, así que nos pareció, bueno, muy oportuno tener su palabra acá para este libro. Bueno, gracias por la palabra, un honor como siempre. Creo que el libro, no soy un ferviente creyente de las casualidades, sino de que no me parece para nada casual que en este momento histórico estemos hablando de lo que son los vínculos en los entornos virtuales, cómo esto nos interpela, nos convoca, nos cuestiona y nos desafía, con lo cual
me parece, comparto, como decía la doctora Gladys, que es un paso que primero que lo festejo y que creo que también para la disciplina es un gran paso para poder acercarnos a un contexto que nos está pidiendo mirar un poco para ese lado, comenzar a entenderlo y no perderse de algunas situaciones que en todos grupos están presentes y en todos los vínculos. Desde ya el campo digital es un espacio donde conviven la ambigüedad, digo, ¿no? Donde convive la enfermedad, lo patológico y conviven los proyectos. Convive el romanticismo, del fanatismo por lo que es el digital y también convive lo que sería hoy pensar cómo podría estar comunicada una persona que no tiene un celular, digo, ¿no? Convive todo eso al mismo tiempo y también, como menciona el libro, hoy es muy difícil mantener un vínculo sin que parte del desarrollo de ese vínculo no suceda en una plataforma digital, ya sea en un WhatsApp, en un Facebook, en un Instagram, en un TikTok, y hay un sinfín de plataformas, como incluso la que estamos conectados hoy. La pandemia un poco lo que hizo fue, como profesionales creo, es mostrarnos que hay una posibilidad y que estaba mucho más cercana a lo que quizás imaginábamos, y que también como profesionales nos planteó una forma de trabajo con algunas similitudes a lo que es lo presencial y también con sus grandes diferencias, ¿no? Y los autores también plantean esta parte operativa que como coordinadores a lo que estamos expuestos, donde con muchísimas pautas para poder acercarnos a cómo plantear una estrategia, a cómo poder hacer una coordinación, entendiendo que vamos a tener diferencias, pero también similitudes. En mi experiencia trabajando en el campo digital, siempre me pareció que había un espacio para poder colaborar a que grupos, equipos de trabajo, puedan de alguna forma vincularse de una forma más saludable y que puedan desempeñar proyectos con todas las herramientas y las posibilidades que nos ofrece el mundo digital. Siempre a mí me pareció algo muy inquieto, simplemente por el hecho de que estamos quizás más comunicándonos de esa forma que en lo tradicional, en el diálogo, en el encuentro. Y esto va más allá de la pandemia que potenció esta forma, sino que yo pensaba, digo, existe un WhatsApp y tengo que aprender a comunicarme con esto y la persona no me puede ver y no entiende el tono, quizás si no le estoy mandando un audio, no está... y sin embargo tengo que salir a resolver un objetivo, una tarea en conjunto, establecer una comunicación que sea eficiente para ambos, o para los grupos, o para donde estemos. Y me pareció que ese lugar era un lugar, un campo de cultivo para un psicólogo social que pueda trabajar y colaborar a que esto, entre todos, podamos empezar a resolver o empezar a disminuir la conflictividad en un punto. Y que además los vínculos fueron encontrando sus espacios en los lugares digitales. Hace muy poquito yo estaba compartiendo con los autores, con Gladys también, donde encontraba personas que en plataformas de TikTok preferían grabar un video llorando y subirlo a la masividad que compartirlo con sus allegados, con sus familiares o con sus amigos. Y sinceramente ahí pensaba, digo, ¿no? ¿Qué es lo que estaba sucediendo acá donde todo ese tejido social se trasladó hacia otros espacios? No obedece con una lógica tradicional donde uno pensaría que esta persona lo va a estar contando con un allegado y lo abre en un lugar donde cualquiera lo podríamos ver. Y ese tipo de conductas, que si bien estoy citando solamente es un ejemplo de tantas que uno ve ahí, y
y no solamente que eso queda ahí, sino que se empiezan a construir subjetividades, se empiezan a estructurar vínculos, y probablemente esa frase que nosotros recordamos muchas veces en la escuela, de que el contexto se hace texto, lo estamos viviendo de esa forma. Digo, ¿no? Entonces, por eso me parece importante que desde el rol de psicólogos sociales no estemos tan desconectados de esas situaciones, porque probablemente están circulando en grupos con los que estamos trabajando, y el desconocimiento atentaría contra nuestra operatividad en cierto punto, porque no estaríamos entendiendo qué es lo que está pasando, y desde el rol estamos construyendo esa sensibilidad que nos haría entender, o tratar de entender, muchas de las situaciones que están sucediendo. Cuando pasamos a la parte de la coordinación, que es como el segundo gran bloque que tiene el libro, también nos invita a pensar en estos desafíos de cómo instalar una tarea, de entender que los espacios digitales son espacios para construir, y que no está todo dado de solamente, bueno, te doy un celular y nos conectamos por ahí, sino que hay que empezar a construirlo, y todo el panóptico que empieza a suceder en las participaciones. ¿Por qué? Que quizás en la presencialidad tanto no se veía, y porque todo queda registrado. Y eso es lo que también nos deja ver el mundo digital. Nosotros podemos tener una conversación por WhatsApp y la puedo volver a ver cuando yo quiera. Y eso antes dependía de la memoria de cada uno. Digo, ¿qué es lo que me dijo? Y por ahí uno se acordaba un poco más, se acordaba un poco menos. Hoy, si tenemos la conversación guardada, si no la hemos eliminado, podemos volver cuando queramos. Y eso es un cambio que antes no lo teníamos, no lo consideramos de esa forma, y forma parte de nuestra cotidianidad. Y para ir un poco cerrando, por lo menos desde mi lado, creo que esta invitación que nos hace el libro, desde repensar la operatividad en estos entornos, de la exigencia interpretativa que tiene los entornos digitales, la lectura de emergentes, que antes se podía dar entrando a un espacio físico, y hoy quizás tenemos que interpretar que si la persona cerró el micrófono, eso puede formar parte del emergente, y el conocimiento de las herramientas que necesitamos entender para, si no sabemos que una persona puede cerrar su micrófono, ¿cómo vamos a poder interpretar? Digo, ¿no? Todas estas exigencias que nos traen las plataformas digitales para poder entender qué es lo que está sucediendo. Podría yo estar cambiando mi fondo, podría estar con la cámara apagada, podría estar circulando mi gato, que eso no pasó de casualidad, pero podría estar pasando, y solamente estamos hablando de Zoom. Si iríamos a Meet, probablemente pasen otras cosas. Si iríamos a un foro de determinadas plataformas, pasen otras cosas. Si nos conectaríamos a Twitch, pasarían otras cosas. Y eso es el desafío, creo que tenemos como disciplina, de más que nunca, que quizás no es caminante, no hay camino, sino se hace camino al andar, porque estamos todos con tecnologías muy nuevas, muy dinámicas, y que están evolucionando, como decía la doctora Gladys, a un ritmo que tranquilamente haría que ciertos lugares, si no nos acercamos un poco, los podríamos tranquilamente perdernos. Un ejemplo solo voy a dar. Hay un juego, después podemos tirar el dato si a alguien le gustaría verlo, que se llama, es un juego que se llama GTA, y hicieron una versión que se llama GTA Roleplay, donde uno puede asumir un personaje. Y está en una ciudad donde uno tranquilamente casi podría hacer lo mismo que hace en su vida real, y en donde muchos adolescentes o jóvenes adultos no solamente desarrollan un personaje con determinadas características, sino que también hacen amigos, se vinculan, encuentran gente, comparten quizás angustias que tienen en un entorno totalmente cerrado, pero que forma parte de su vida real. Y no es casual encontrarse con gente que solamente tiene amigos ahí, que genera vínculos desde ese lugar, en un mundo totalmente virtual. Y eso es algo que está pasando ahora, digo, ¿no? Como para tener y para seguir acercándose con la chance que nos da este libro de poder acercarnos a toda esa situación, y cómo poder transformar esto en operatividad.
digo, ¿no? Cómo poder colaborar en estos espacios. Bueno, Emma, muchísimas gracias. Gracias por tus palabras y bueno, ahora invitamos a los autores a que nos cuenten, a que pongan sus palabras en este lanzamiento del libro. Así que Fede, te invitamos a que nos empieces contando. Bueno, un poco siempre para explicar un libro siempre está bueno recrear qué fue lo que motivó a escribirlo, ¿no? Este, una de las cosas que lo motivó a escribir es ciertas miradas apocalípticas sobre el mundo de los entornos virtuales. De hecho, era algo que veníamos conversando con Aldana, ciertas miradas demonizantes de este mundo, de las tecnologías o este mundo de los entornos virtuales. Y los dos pensábamos, no es porque vamos también a no reconocer todo lo riesgoso que allí existe, como decía Gladys, no es la nuestra una mirada ingenua, nos trajo un poco, o nos traía esto que alguna vez había planteado Umberto Eco con relación a la cultura de masas, ¿no? Cuando había escrito sobre los famosos apocalípticos e integrados a ultranza, que era un texto donde reflexionaba en realidad en general, pero digamos, mucho más sobre los intelectuales de su época, las posiciones frente a lo que se llamaba en ese momento la cultura de masas. Y él describía que existía una que era la de los apocalípticos. Los apocalípticos eran aquellos que frente a esta emergencia de la cultura de masas veían precisamente el apocalipsis y todo lo bueno, de todo lo humano, de todo lo que podría suceder culturalmente, venía a ser como una catástrofe que arrasaba todo, era, digamos, había que oponerse sí o sí, porque era algo así como una encarnación del mal. Después, claro, estaban los integrados, que podríamos llamar integrados a ultranza, en realidad Eco hace esta mención, integrados a ultranza, que son aquellos que se acercan al fenómeno de una manera celebratoria a crítica. Todo lo que ahí ocurre es maravilloso, todo lo que ocurre es para celebrar, todo lo que ocurre es para estar feliz con eso. Y él decía algo que se asemeja bastante también a una mirada de la psicología social, que dice, en definitiva, ninguna de las dos posiciones sirve. El rechazo absoluto o la aceptación absoluta implican la imposibilidad del abordaje y el trabajar sobre el fenómeno. Si todo es maravilloso, pues todo es maravilloso y así será, simplemente me dedicaré a aplaudirlo. Si todo es desastroso, simplemente me dedicaré a resistirlo porque es la encarnación del mal. Y algo de esto también veíamos que sucedía en torno a este mundo que estamos viviendo, este mundo que estamos transcurriendo, esto que decía Bauman, ¿no? Vivimos en dos dimensiones, un mundo online y offline. Y ha llegado y sucede. Una de las primeras motivaciones era, bueno, tratar de ir construyendo desde algún lugar que fuera lo suficientemente crítico de muchas de las cosas que implican estos fenómenos, pero que también nos posicionen en la posibilidad de un cambio. De ahí el término de la ética de la posibilidad. Las cosas no son, van siendo. Reconocer el siendo en las cosas nos obliga a ser actores de las formas que van tomando. De hecho, posibilidad, la palabra posibilidad, remite precisamente a esto, a todas las potencias que también se despliegan, todas las cosas que pueden ser ahí y no podrían ser de otra manera, porque son muchísimas las cosas que pueden ser ahí y no podrían ser de otra manera que no sea mediados por estas tecnologías. Pero posibilidad también es lo que podría ser de este modo, lo cual implica que también podría ser de otro modo. Y ahí estamos convocados como psicólogos sociales, y ahí diríamos está la verdadera motivación que tiene que ver con una no resignación,
Una no resignación desde el rechazo, una no resignación desde la aceptación acrítica. Las tecnologías, por otro lado, no son algo que apareció porque sí. Los desarrollos tecnológicos hablan de las sociedades en que estos están inscriptos. Cada sociedad elige sobre qué desarrollar. Hubo una sociedad muy particular, decidió desarrollar tecnologías de la información y el conocimiento, desde una apropiación muy particular, y que nos implican como sujetos de una manera muy particular. Y ahí aparecían algunos de todos estos fenómenos, como el panóptico digital, aquello que tiene que ver con las características adictivas incluso de la estructura misma de estos entornos virtuales. Pero hay una apropiación muy particular y hay efectos particulares subjetivos, pero las apropiaciones pueden ser también apropiaciones desde lugares microsociales. Apropiarse es aquello que existe, de qué sentidos y de qué prácticas lo completamos. ¿A partir de qué sentidos, de qué prácticas? Y creo que acá, en realidad, el libro, por supuesto, la primera parte implica casi una crítica de la vida cotidiana. ¿Por qué? Por la sencilla razón que gran parte de nuestra vida cotidiana va siendo ahí, en ese mundo definitivamente, en esa dimensión definitivamente online, con lo cual pensar ahí es pensar dónde transcurrimos. Pensar dónde transcurrimos es pensar las particulares relaciones que establecemos los sujetos entre sí, las personas entre sí, y las particulares circulaciones de sentido, también circulaciones de sentido que nos van constituyendo y que tiene que ver con una estructuración que llevó a este desarrollo. Lo instituido, podríamos decirlo en términos de Castoriadis, pero también ahí donde está lo instituido, está la posibilidad de lo instituyente. Y lo instituyente, lo que va haciendo, lo que es de esta forma, pero también podría ser de otras formas, y no solo que podría, está siendo de otras formas, porque el mundo de lo que pensamos como vínculos virtuales, con lo que pensamos como entornos virtuales, son contextos de acciones y acciones en múltiples direcciones. No hay una uniformidad de direcciones, no hay una uniformidad de posibilidades. Nos implica, como psicólogos sociales, con Aldana no sentíamos que necesitábamos escribir sobre las posibilidades de incidir, las posibilidades de generar, a partir de la reflexión. Por eso la primera parte trata de reflexionar sobre todo lo que esto implica en una mirada que toma aspectos duros, si se quiere, de todos estos fenómenos, pero que, por cierto, todo aquello que se pone ahí en los medios, narcisismo, consumismo, panópticos, todo eso, ya estaban autores de distintas ciencias sociales, ya los denunciaban muchísimos años antes como fenómeno de esta sociedad, antes de que esto surgiera, digamos, como práctica masiva, lo cual significa que la sociedad ya iba en esta dirección y estos recruces direcciones que ya de todas maneras estaban. La era del narcisismo ya tiene como conceptualización más de 40 años. Tremendo, ¿no? Como pasa el tiempo, más de 40 años. Y el del mundo del consumo también. Y la era del vacío, también estamos en 40, 50 años desde que fueron conceptualizadas, que es muchísimo antes, porque esta es una historia que va siendo y muy reciente. Desde una sociedad refuerza ciertas cuestiones de una sociedad dada. Las ciencias, las tecnologías no son pueden ser buenas o malas, lo que nunca son es neutrales. Habla de apropiaciones muy particulares, pero nos desafía a otras apropiaciones. Aquello que Enrique Pichon Rivière hablaba como adaptación activa, dialógica, dialéctica con la realidad. Esta posibilidad de incidir, de proponer prácticas, de generar desde lo microsocial. Por eso el libro primero tiene lo que es toda una parte como de análisis de vida cotidiana, de crítica de la vida cotidiana desde ese lugar, desde el análisis, en relación a la multiplicidad de fenómenos que suceden, porque la profundidad de los cambios que estamos viviendo, por el mero hecho de que somos contemporáneos a ellos, tal vez no nos permita dimensionar
la profundidad de todo lo que estamos viviendo simplemente porque nos pasa, merece ser, merece dar 2 pasos para atrás y observarlos desde afuera y asombrarnos de todo lo que está sucediendo. Y que conste que esto lo escribimos incluso antes de la pandemia, que aceleró inclusive muchísimo más todos los procesos. Procesos que ya existían. En realidad, la pandemia en términos de lo que escribimos en el libro, no modifica nada. Todos los procesos que se aceleraron con la pandemia ya estaban prefigurados, ya estaban sucediendo, lo que aceleró los tiempos. Tal vez, qué sé yo, en la segunda parte que tiene que ver con la operatividad, por ejemplo, no aparece tan mencionado el Zoom porque no tenía la masividad que tiene hoy, pero son esas pequeñas cosas las que, en realidad lo que vivimos como proceso acelerado en estos términos durante la pandemia, en realidad era algo que estaba sucediendo y que nos motivó también a escribir, porque es algo que estaba sucediendo, y en este suceder queremos ser parte de las direcciones, los sentidos, las prácticas que circulan en eso que va siendo, no por fuera de nosotros, con nosotros. Y bueno, intentamos reflexionar sobre eso, porque aparte nos sucedía algo. Nosotros ya teníamos práctica en educación a distancia, la veníamos haciendo desde mucho antes. De hecho, parte de la segunda parte retoma nuestras experiencias en la práctica, pero había poca conceptualización desde la psicología social de lo que implica toda esta dimensión del mundo online. Y, creo que una vez más es casi una, no sé, una obligación, les diría como psicólogos sociales, ir viendo lo que el mundo va haciendo y pensando desde nuestras prácticas qué sentidos y qué prácticas casualmente queremos que ahí sucedan. Así que bueno, demasiado ambiciosa la intención, pero bueno, por lo menos lo intentamos. Así que bueno, Aldi, te quedamos. No, Fede, gracias. Sí, ahora le pasamos la palabra a la otra autora, Aldana Neme. Está silenciada, Aldi, cosas que pasan con esta tecnología. Por supuesto que tenía que pasar esto en la virtualidad. Faltaba la frase. Por supuesto que tenía que pasar. Había hecho como una hoja de ruta y pasó algo que me parece súper interesante porque es lo que pasó cuando escribimos el libro, ¿no? Y es esto de, cuando uno escucha lo que aporta otro, empieza a pensar algo distinto y empieza a retroalimentarse desde otro lugar. Bueno, en principio, parece cliché, pero queremos hacerlo, agradecer a todos los que de alguna manera han participado en este libro, que es un punto de llegada, ¿no? Desde la escuela, que nos brindó el apoyo, no solo para armar esta presentación, sino también para impulsarnos a escribir, ¿no? Esta invitación, y un poco lo decía Fede, que en general viene de otro, de afuera, y nos dice, sí, ¿por qué no podemos escribir? En principio, agradecer al lugar editorial, que nos acompañó un montón para que el libro pueda estar presente. Emma, agradecidísimos que hayas aceptado la invitación para poder hablar de nuestro libro, y también, especialmente, bueno, primero familia y amigos, que es tan complejo, ¿no? Acompañar a alguien cuando escribe, porque siempre tengo que terminar un capítulo. Imagínense que esto fue antes de la pandemia, así que siempre era, no te puedo ver porque tengo que terminar el capítulo 7. Así que agradecimiento, y especialmente a mucha gente que está del otro lado y participó sin darse cuenta, ¿no? Desde los estudiantes, a través de preguntas, de problemáticas, de situaciones que nos trajeron explícitamente y también implícitamente, ¿no? Y de experiencias que nos han regalado y para nosotros han sido una oportunidad preciosa para poder conceptualizar. Bueno, el libro, como han planteado, tiene 2 partes. La primera parte invita más a historizar, a conceptualizar, a pensar a nivel teórico. La segunda parte es más a nivel práctica, ¿no? Es como, bueno, ahora que ya me situé, ¿cómo hacemos para operar en entornos virtuales? Nos parece muy interesante el nombre que pensamos. Habíamos manejado también otro nombre que incluía la palabra itinerarios. Nos parece importante la ética de la posibilidad, porque es un desafío para los psicólogos sociales, ¿no? ¿Posibilidad para qué?
y posibilidad ante qué escenario. Eso nos parece muy, muy importante porque está ligado con la ética de la democratización, ¿no? Hasta hace no más de 20 años, por ejemplo, escuchar una ópera o ver una obra de arte era un consumo cultural de élite económica, de élite intelectual, y hoy está al alcance, por lo menos de las personas que tenemos conectividad. Nos parece que esto democratiza el acceso al conocimiento, y democratizar el acceso al conocimiento y que esté a la mano o al alcance de todas las personas que tenemos conectividad, tiene también otros impactos, ¿no? En la vida cotidiana, en términos de, no sé, la ética en relación a cómo cuidamos el planeta, la ética alimentaria, los vínculos que construimos. Nos parece que eso es súper interesante, y en términos de vida cotidiana también podemos pensar cómo podemos acceder quizás a libros, a conferencias, a charlas, aún sin manejar la competencia idiomática. Porque hoy en los entornos virtuales hay muchos traductores online que nos permiten acceder a ese conocimiento. En ese sentido, para nosotros es una propuesta, ¿no? ¿Posibilidad para qué? Para pensar los entornos virtuales como un espacio que incluya. Sobre todo para los psicólogos sociales que trabajamos motorizando vínculos. Entonces es un desafío, es una invitación que no nos puede pasar por el costado. Y en términos del acceso al conocimiento, es interesante porque hackea posiciones sociales, ¿no? Hay bienes culturales que dejan de ser reservados para ciertos sectores de élite y pueden estar al alcance de la mano de todos. Algo importante que charlábamos con Fede y lo retomábamos también en una reunión con Gladys y con Emma, es que tenemos la sensación que en pandemia empezamos a recluirnos y a utilizar mucho los recursos digitales, y si historizamos un poco, en realidad ya, digamos, desde la década del 90 en adelante, empezamos a ver como algunos movimientos donde hay instituciones clásicas, no sé, como el Estado, la religión, que empiezan un poco a retirarse o empiezan a dejar de darnos sentido, y empezamos a ampliar nuestras posibilidades de identificación. Entonces ya los vínculos o las posibilidades de identificación que se circunscribían tal vez al barrio o a la geografía que habitábamos, se ampliaron. También es una posibilidad para eso, y también nos permite pensar que quizás el movimiento, digamos, que nosotros llamamos de alguna manera como de privatización de las experiencias, o de vivir el hogar como un Zoom, donde se despliegan múltiples actividades, en pandemia quizás se profundizó, pero es un movimiento que empezó por lo menos desde la década del 90 en adelante. Por supuesto, nosotros no desconocemos, y creo que lo han nombrado, las complejidades que esto tiene, y no desconocemos también que todavía hay un 30% de hogares que no tienen conectividad, o que tienen una conectividad que no alcanza, que es muy débil, para poder hacer actividades virtuales, para que tal vez los chicos y chicas puedan cursar su escolaridad. No lo desconocemos. La invitación es a poder pensar qué cuestiones tienen que ver con políticas públicas y nos exceden, y qué hacemos cuando estamos trabajando con personas que acceden y que están con nosotros trabajando en entornos virtuales y requieren una propuesta distinta, ¿no? Y es bueno, ahora que estamos acá, ¿qué hacemos y qué recursos tenemos para favorecer esos vínculos? Vínculos que creemos tienen que ser pensados con sus propias especificidades, ¿no? Y ayer lo charlábamos también con Emma, no necesariamente tenemos que pensar los vínculos presenciales desde la vara, los vínculos virtuales desde la vara de los vínculos presenciales. Suceden cosas distintas, entonces vale la pena pensarlos desde lugares distintos. En ese sentido, la propuesta que hacemos para todos los que trabajamos con personas, en esto de, por supuesto, visibilizar que hay una brecha de acceso a la conectividad y a la tecnología, y eso es real. El punto es, cuando hay un acceso, ¿qué hacemos?
Y en uno de los últimos capítulos del libro, que es la segunda parte, que es más operativa, que permite o que plantea tal vez más preguntas para que pensemos nuestra práctica, planteamos la diferencia entre moderar y coordinar. Porque moderar tal vez tiene que ver más con dar la palabra, coordinar la comunicación. Si nosotros queremos coordinar, motorizando o favoreciendo la conformación de vínculos virtuales, ahí hay una pregunta seguramente para hacernos desde qué rol ocupamos, ¿no? ¿Cómo lo motorizamos? ¿Cómo hacemos un direccionamiento o una lectura que tenga que ver con la tarea? Con que quienes están ahí tomen esa oportunidad para conformar vínculos, para pensar en un proyecto colectivo. Y en ese sentido, y sí para cerrar, volver a recuperar la idea de proyecto, ¿no? En términos de lanzar hacia adelante, que podamos pensar también nuestros vínculos y nuestra existencia en espacios virtuales en el marco de un proyecto, y que podamos pensar al servicio de qué proyecto estamos transitando o estamos construyendo vínculos virtuales y estamos trabajando en la virtualidad. Ciertamente, esta virtualidad, que muchas veces la hemos visto, como planteaba Fede, como apocalíptica, que la hemos resistido muchísimo, también permitió que muchas personas generen emprendimientos autogestivos durante la pandemia y antes. También nos permitió a muchas personas continuar proyectos formativos, proyectos laborales. Entonces, la propuesta del libro no es romantizar la virtualidad para nada, sí pensarla desde todas sus potencialidades y posibilidades. Nosotros no compartimos respuestas, tal vez compartimos más preguntas que respuestas y algunas líneas para seguir pensando. Así que, bueno, en ese sentido, el desafío, por supuesto que queda planteado. Bueno, muchísimas gracias a Ali ahora y a todos los que nos compartieron su pensar. Y tenemos algunas preguntas que nos fueron haciendo, digamos, los que se fueron inscribiendo en esta actividad, y vamos a hacerles algunas que, por ejemplo, una de ellas es: ¿qué sienten ustedes de volver a lanzar un libro? ¿Y cuáles son como sus expectativas? Esto para Aldi, para Fede. Sí, ¿no? igual, esta la tengo que contestar los dos, pero si querés empezar, Aldi. Ah, ¿que empiece yo? Sí, sí. Bueno, en principio yo siento mucha alegría, ¿no? En este contexto, sobre todo, haber logrado este proyecto que es colectivo. Digo, estamos Fede y yo presentando el libro, pero adentro de ese libro y en la construcción de ese libro hay aportes de todas las personas, desde los que estamos en esta mesa hasta nuestros estudiantes, familias, amigos, ¿no? Primero, mucha alegría. Y además hay algo importante, y es el lazo social, ¿no? Y el vínculo. Con Fede, digamos, tenemos una relación de amistad de hace mucho tiempo, entonces es muy grato pensar y construir con otro, ¿no? Cuando eso tiene una ida y vuelta, y creo yo que logramos escribir juntos porque primero logramos hablar. Entonces, cuando uno dialoga mucho y construye con otro, después lo que resta es tratar de escribir eso, pero mucha de esa construcción está y está armada desde la palabra. Totalmente, es un placer. E incluso, no sé si te acordás, Aldi, pasó algo medio extraño, cuasi mágico. Por un disparador, los dos nos quedamos pensando, y yo me acuerdo que yo me quedé pensando todo un día, digo, ¿qué hago? No, no. Bueno, y tímidamente le mando WhatsApp, por supuesto, haciendo homenaje al libro, le mando un WhatsApp: Aldi, mirá, me quedé pensando, podríamos ir por y si nos animamos a... 2 segundos después llega la respuesta de Aldi:
¿Sabés que yo estaba pensando qué te iba a decir hoy? Estaba viendo si nos animábamos. Es decir, habíamos llegado más o menos a la misma conclusión, al mismo enunciado de construcción del libro en simultáneo, que fue casi gracioso. Los dos, el mismo día estábamos pensándonos en mandar un WhatsApp para proponernos meternos en esta aventura. Y el diálogo siempre apareció así. Em, Apareció así cuando hicimos el famoso GPS, Grupos Produciendo Sentidos, aparece acá. Resulta muy fácil escribir a dúo con Aldi, y en este proyecto que por supuesto incluye a muchísimos más, que es motorizado digamos, básicamente desde una práctica, es motorizado de nuestra práctica, es motorizado de nuestro lugar por ejemplo, de coordinadores. De hecho, tal vez un libro siempre es una larga búsqueda de respuestas a las preguntas que uno mismo se hace. Digamos, básicamente también en un libro creo que se está queriendo responder a uno mismo. ¿Qué hacemos con esto? No le responde a otros, trata de responderse a uno mismo. Y de un contexto posibilitante en muchos sentidos. Posibilitante porque la práctica, los estudiantes, el intercambio nos motoriza mucho, pero aparte porque existe algo que tiene que ser explicitado. En realidad, casi cuando nos propusimos a escribir con Aldana, ya dimos por sentado el apoyo institucional y que íbamos a poder publicarlo. Digo, eso no estaba en cuestión. Ya estaba, perdón que se los diga, casi dado por hecho. No quiero. Bueno, pero es muy importante. O sea, que no era una cuestión, bueno, y después, bueno, sí, está bien, lo escribimos, ¿y después qué hacemos? Tenemos que financiar una publicación, ¿quién no lo hará? ¿Quién no lo hará? Digo, la posibilidad de publicarlo en lugar editorial, que es una editorial prestigiosa, digamos, que también es un apoyo importantísimo. O sea, también esas cosas obviamente tienen que ser celebradas, y la verdad que escribir un libro siempre es una actividad colectiva, y es una actividad placentera, porque en realidad yo creo que eso que decía recién, y creo que nosotros en nuestra práctica se nos van generando muchas preguntas, y en realidad todos los libros son intentos de respuesta. Entonces, ya de por sí es el placer de ir pergeñando una especie de respuesta a nuestras preguntas, y que ojalá les sirva a otros. Sí, yo estoy segura de que sirve y muchísimo, muchísimo este libro. Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿por qué esta idea de que si no estás en las redes quedás por fuera del sistema? Porque el sistema incluye que tengas que estar en las redes. No es algo que elegimos, es algo que tiene que ver con ciertas estructuras de poder, que determinan lugares de existencia, que determinan incluidos y nuevos excluidos. Son cuestiones o acciones desde el poder, que nos obligan a quedar incluidos eh, con lo que eso genera. Una de las citas que aparece en el libro, digamos, de los acápites, es el texto del reloj de Cortázar. El texto del reloj de Cortázar es un texto donde cuenta a qué cosas entra uno cuando compra un reloj, y termina diciendo en realidad, nosotros somos los comprados al reloj en esa fiesta de cumpleaños, ¿no? Es un texto muy lindo, van a tener que comprar el libro si quieren saber exactamente qué dice, o googlearlo, como para no obligarlos a hacerlo de consumo, también a googlearlo. Y creo que sí, en realidad eh, estamos siendo interpelados por ciertas estructuras donde sí tenemos que necesitar ciertas cosas para poder existir y acceder a ciertas posibilidades. No, ni siquiera sé si es una elección, sino un efecto de poder. Sí, yo quiero sumar otra cosa que tiene que ver con, es una pregunta, pero tal vez lo que van cambiando son los modos de sentirse afuera. Hace 10 años tal vez uno se sentía afuera si se levantaba y no leía el diario, ¿no? Y salía de la casa y ponía la llave si no leía el diario, si no miraba un noticiero. Tal vez hoy el modo de sentirse afuera es no estar en las redes o no saber qué es lo que pasa ahí. También es otra de las propuestas que hacemos en el libro. Ojo, porque hay fenómenos que se reiteran, lo que pasa que lo que cambia es el modo. Toda sociedad decide sus incluidos y excluidos, sus reglas de juego, digo, y no lo decimos como algo positivo, pero esto sucede. Sí.
Sí, después tenemos una serie de preguntas, digamos, como bastante amplias, que creo que ahí los voy a invitar a que lean el libro y que vuelvan, digamos, después para poder seguir pensando en esto, porque, digamos, son preguntas como cuáles son los procesos de aprendizaje en tiempos de pandemia. Yo les voy a leer unas cuantas porque se nos está terminando el tiempo y después de ahí ustedes harán los aportes que, que consideren. Si es posible que por la virtualidad los vínculos se rompan o se pierdan, cómo se trabajan los vínculos desde la virtualidad cuando hay resistencias. Eh, Después hay una persona que está empezando un emprendimiento que tiene que ver con intervenciones. ¿Qué consejos le podrían dar para llevar las mismas en forma virtual? Y si se podría hablar de otra forma de presencialidad en este vínculo que se gesta desde la virtualidad, que hay otras formas de corporalidad que aparecen. No sé si algo de esto les resonó para... Va muchas juntas, ¿querés arrancar con algunas, Aldi? Dale, me quedé con dos. Una es qué tipo de aprendizajes, ¿no?, estábamos desarrollando en pandemia, o qué procesos de aprendizaje. En realidad, digamos, seguramente el aprendizaje tiene como una especie de valor residual, que en general no se da en simultáneo, ¿no? No es que uno aprendí esto, aprendí lo otro. Hace un ratito, Emma, perdón, pero voy a contar el chiste interno, nos habíamos conectado un ratito antes para ajustar, y hablábamos también del aprendizaje, y Emma decía, yo aprendí a hacer bizcochitos en pandemia. El aprendizaje, digamos, en sentido amplio o en sentido restringido, en general uno acusa recibo de ese aprendizaje un poquitito más tarde, ¿no? Como en diferido, como en delay, haciendo como una retrospectiva. Con lo cual ahí tenemos que empezar a pensar o dejar que pase un poco la pandemia, también para estar un poco más distanciados y con más perspectiva. De hecho, otra de las cuestiones que charlábamos en la reunión previa es, seguramente hoy estamos aprendiendo un montón de cuestiones de la virtualidad, que no estamos logrando valorarlas del todo, porque estamos muy metidos, literalmente, ¿no?, en las pantallas. Tal vez cuando nos distanciemos un poquito, vamos a poder recuperar esa perspectiva y entender bien qué estamos aprendiendo ahora. Y hay una pregunta que tiene que ver, un consejo digamos, para alguien que está arrancando un emprendimiento para hacer intervenciones en empresas, ¿no?, a nivel virtual. No sé si, digamos, si es un consejo, tal vez un tema que conversamos siempre con Fede para el libro y demás, y es poder recuperar cuáles son las representaciones previas que tienen las personas que van a trabajar con nosotros sobre la virtualidad, ¿no? Inclusive las del equipo de coordinación, porque eso, de alguna manera, tiene un impacto en la tarea y en el trabajo que se va a hacer. Porque si yo estoy coordinando un grupo y estoy pensando que esta propuesta de trabajo virtual es supletoria o es secundaria, seguramente hay algo de mi postura y de mi cuestión actitudinal que va a transmitir que esto no es lo que queríamos, ¿no?, que es como el parche. En cambio, si hay una percepción o una posibilidad de poder pensar la virtualidad desde sus propias cualidades, seguramente las posibilidades van a ser más amplias. Entonces, una sugerencia podría ser recuperar, indagar, diríamos en términos psicosociales, hacer el análisis presuntivo respecto de qué representaciones previas tienen esos integrantes en relación a la virtualidad. Sí, como para seguir con alguna de las preguntas, vamos haciendo complementario. Pensaba eso de los vínculos virtuales y o presenciales, en realidad no creo que sean excluyentes. Primero, ya es inevitable pensar que todo vínculo incluye las dos dimensiones. A ver, cuando yo en épocas prepandemia me encontraba con alguien a tomar un café, arreglaba por WhatsApp donde nos encontrábamos, o intercambiábamos, incluso aquello que potenciaba la presencialidad tenía que ver con los entornos.
Pero de todas maneras, no los veo como excluyentes, los veo como dimensiones que interactúan. Nuestros vínculos van a transcurrir en ambas modalidades y ninguna pone en riesgo en la otra. En realidad lo que es amplían el espectro, porque en definitiva, si los entornos virtuales tienen que ver con instrumentos tecnológicos de mediación, en realidad nosotros siempre estamos mediados. Nosotros en cualquier vínculo presencial estamos mediados por nuestra subjetividad, por nuestro esquema referencial, por nuestra historia. Hay mediaciones y hay posibilidades que se abren. Es casi seguro que pueden transcurrir mediados por tecnología vínculos muy profundos y muchas veces no han pasado de interacciones muy planas, si se quiere, aquellas que transcurrieron de forma presencial. Los fenómenos vinculares tendrán que ver con lo que sucede entre esas dos personas más allá de las mediaciones, y creo que son fenómenos que amplían la paleta, no son excluyentes, y en realidad, vuelvo a repetir, casi inevitablemente, estamos en un mundo donde nuestras interacciones transcurren en las dos dimensiones. Cualquier interacción, cualquier vínculo. Con lo cual, no sé si operan contra o reemplazan o nada. Simplemente transcurren en ambas dimensiones. Sí, y pensaba también, digamos, que los vínculos se articulan y se desarticulan también en la presencialidad. Digamos, y tal vez es al revés, si había un vínculo que se desarticula en la virtualidad, seguramente hay un signo de pregunta para instalar sobre ese vínculo, porque tal vez se está desplazando esa desarticulación a la virtualidad y en realidad sucedían otras cuestiones. Lo mismo con el término, ahora que nombrabas esto, Aldi, con el término de resistencia, que aparecía también en las preguntas. ¿Qué hacemos con las resistencias? Bueno, esa pregunta que hacemos con la resistencia nos la hemos hecho los psicólogos sociales, o tendremos que operamos sobre ella en circunstancias de toda índole, que no incluyen necesariamente o solo digamos, los entornos virtuales. Digamos, ¿qué hacemos con las resistencias frente a ciertas cuestiones que aparecen? Es una pregunta universal, y bueno, la psicología social algo nos dice de qué hacemos frente a esa resistencia, pero totalmente no solo pueden estar puestas en los entornos virtuales, pero también pueden estar puestas en otras cosas. De hecho, hemos convivido con resistencias puestas en los lugares más comunes y más inverosímiles. Bueno, muchísimas gracias. Otra de las preguntas que nos están haciendo es dónde conseguir el libro. Así que el libro lo pueden conseguir en nuestra librería, que se pueden contactar con Celeste al WhatsApp, que bueno, ahora se los vamos a poner en el chat de YouTube. Y bueno, y para ya cerrar, tenemos una gran sorpresa que es cortesía de Lugar Editorial, así que bueno, le agradecemos particularmente a Graciela, para que todos los que están ahora en este momento participando del encuentro puedan participar de este sorteo de un ejemplar del libro. Y para eso les vamos a pedir que manden un mensaje al número que les ponemos en el chat de YouTube. Así que, bueno, esto mientras van cargando, digamos, mientras van mandando estos mensajes, si quieren, yo no tengo más que agradecimientos, que la verdad es que un honor para mí poder estar acá coordinando este espacio, este lanzamiento, y muchísimo orgullo por el libro, que sé que va a seguir incentivándonos a pensar muchas cosas a cada uno. No sé si alguien quiere agregar algo más, porque ya estamos como despidiéndonos. Está Gladys, está silenciada. Otra vez. No podía faltar. Así es. Una frase. No, me parecieron como muy interesantes las preguntas, ¿no? Y me quedó sobre todo resonando esto de la presencialidad nueva que significa el Zoom, por ejemplo, ¿no? O sea,
las nuevas tecnologías que implican una presencialidad. Esto es tan así que las carreras a distancia, desde el Ministerio de Educación, identifican la presencialidad con la simultaneidad online, ¿no? O sea, esto que nosotros estamos haciendo ahora es presencialidad. Con lo cual es interesante la pregunta, ¿no? Porque es una presencialidad, pero que no tiene el cuerpo presente, ¿no? La presencialidad corporal. Hay un término que utiliza Franco Berardi, que él habla de la erótica del encuentro, ¿no? O sea, él dice que la pandemia lo que produjo fue la pérdida de la erótica del encuentro. Erótica en el sentido de el aroma del otro, la posibilidad de tocarlo, el beso, ¿no? el roce, o sea, que hay una erótica que digamos que no es que se pierda, porque de hecho hay amores eróticos virtuales, digamos, pero digamos que en la espontaneidad de los encuentros virtuales se atenúa, podríamos decir, ¿no? O no es tan de tanto impacto. Pero yo acuerdo con lo que ustedes planteaban de que vivíamos ya en una alternancia, ¿no? Que eso era lo normal, la alternancia entre el encuentro corporal directo, presencial corporal, y los encuentros virtuales. Tal es así que la pandemia produce una saturación de uno de esos polos, ¿no? Que es la virtualidad, con lo cual se pierde esa normalidad a la cual estábamos habituados, que era la alternancia justamente, ¿no? O sea, poder tener vínculos presenciales y virtuales indispensables los dos, ¿no? Bueno, quería agregar eso como algo interesante para pensar y seguir pensando seguramente, ¿no? Bueno, gracias a ustedes, gracias a todos los que están en YouTube, y nada, a leer el libro y a seguir pensando, y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.